laiguana.tv. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Además, puede enviar notas de audio al 0412-334-5488. Repito, 0412-334-5488. Habíamos tenido algunos compromisos y no pudimos hacer en vivo el programa por varias semanas, por algunos compromisos laborales. Pero hoy, que es uno de los últimos programas de este año, para no decir el último, quise hacerlo en vivo para regalarle a la gente además un buen análisis en el ámbito político. Cómo termina la República Bolivariana de Venezuela en este año 2024, cómo comienza el año 2025, porque están pasando muchas cosas en la política. Y nuestro invitado el día de hoy es un doctor en filosofía, amigo, comunicador, colega además. Hace 5 años tenía un programa en esta casa venezolana de televisión. Hoy es el CEO de laiguana.tv, un espacio que viene dando la batalla comunicacional, y vamos a hablar con él muchas cosas, lo que viene sucediendo en el ámbito político. Él me decía algo muy interesante, me mencionaba el día de hoy, han pasado en estas 24 horas o en todo el día un montón de cosas, sobre todo lo que sucede en España, lo que sucede con Edmundo González Urrutia, lo que sucedió el día de ayer, y puso en un comunicado el Ministerio Público en relación al tema de la embajada en Argentina, en Venezuela. Todo eso lo vamos a estar analizando con nuestro invitado el día de hoy. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Hay algunas personas conectadas, me dice por aquí Jesús Manuel Mata, saludos desde el Tigre, estado Anzoátegui, venceremos. Bueno, puede participar con nosotros. También el Instagram, mucha gente conectada, 0412-334-5488, si puede poner el código QR de mi canal en Telegram, Julio Riobó. Me puede seguir allí. Todo para la batalla, luchando por la verdad de nuestro país. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Bueno, recordemos que anteriormente un medio de comunicación impreso, radial o televisivo tenía sede en Venezuela. Es decir, cuando le dieron el golpe de Estado a Nicolás Maduro, el pueblo venezolano pudo acercarse, por ejemplo, al canal privado Globovisión, al periódico privado El Nacional, para exigir que devolvieran al presidente. Hoy día la comunicación digital es una comunicación global y la sede de los medios de comunicación no se encuentran en Venezuela, se encuentran en gran parte en Silicon Valley y hace parte de esta dictadura mediática líquida, que en muchos casos no se puede observar, no se puede tocar. Esta dictadura mediática hace evidentemente mucho más complejo la respuesta popular, y es precisamente uno de los grandes desafíos, no solamente en Venezuela. Miren lo que está pasando a nivel global, por ejemplo, con el caso de Palestina. Estamos viviendo un genocidio en tiempo real, validado por la mediática internacional a través de las campañas digitales. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Ya hay más de 137 personas conectadas en tiempo real en TikTok. También algunos mensajes por aquí en Instagram. Muy buenas noches, saludos de Turmero, Estado Aragua. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Tenía tiempo que no lo veía. Saludos, hermano mío. Gracias por la invitación. Feliz de estar en mi casa venezolana de televisión. Usted regresó a su casa además con un formato de su programa de podcast desde donde sea, que lo transmiten los días domingos a las 9 de la noche, ¿cierto? Correcto. Hace análisis, bueno, político, que es lo que queremos hacer el día de hoy, para que la gente, yo lo decía al principio, la gente se lleve de cara a final de este año 2024 un buen análisis político de lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido el día de hoy y el inicio del año 2025. Yo no puedo comenzar esta entrevista sin preguntarle su análisis y su percepción de que ha otorgado España asilo político a Edmundo González Urrutia.
Y yo leí varios comentarios y uno pregunta sobre este tema es cómo alguien que dice a nivel de la mediática nacional, porque hay algunos que compran esa idea, y las transnacionales de la comunicación, que ese personaje se va a juramentar el próximo 10 de enero, ya sabemos que es una pantomima, y ahora viene a España y le da el asilo político. Yo leí a alguien por allí que puso, bueno, nadie le da un asilo político si en 20 días estaría en Venezuela juramentándose, ¿verdad? Así mismo es. Son ese tipo de decisiones, Julio, que quien tiene vista corta celebra. Disculpa que te responda Vamos a hacerlo muy didáctico esto, ¿no? Sí, voy primero con cuando Donald Trump amenaza, ¿no?, al gobierno venezolano y dice, si no aceptan los migrantes vamos a colocar más sanciones. Entonces todo el mundo dice, no, atacó al gobierno venezolano. Tú estás haciendo como un reconocimiento. Correcto. Esa es mi respuesta a la otra pregunta. Es decir, cuando Trump dice eso, está diciendo que el 10 de enero, de facto, con todas las de las leyes, en la realidad, discúlpame la expresión, real, es el presidente reelecto Nicolás Maduro que se va a juramentar, porque si no, Donald Trump diría, Edmundo González Urrutia, si no me aceptas a partir del 10 de enero a los migrantes, etcétera. Igualmente pasa con esto. Es decir, cuando el gobierno de España da asilo político ya formal, finiquitado, con todas las de la ley oficial, a Edmundo González Urrutia, está mandando un mensaje, un segundo mensaje. ¿Cuál es el segundo mensaje? Que ese señor no va a ir a las adyacencias de la Plaza Bolívar el 10 de enero a juramentarse. Y por cierto, también hoy el nuevo embajador de España presenta las credenciales ante nuestro canciller. Es decir, la geopolítica, la diplomacia, la política con P mayúscula, querido Julio, habla por sí sola. Algunas veces incluso los análisis están de más porque los mismos gestos políticos, las mismas acciones políticas, las mismas decisiones políticas hablan por sí solas. Todos los elementos que estamos comenzando en estos ya 3 minutos candentes de la entrevista, todos estos elementos dicen a los 4 vientos que el próximo 10 de enero, como ha de esperarse y como tiene que ser, el presidente que democráticamente ganó las elecciones, según uno de los poderes del Estado venezolano, que es el poder electoral, se va a juramentar ante otro de los poderes del Estado, que es el poder legislativo. Lo demás y Asamblea lo que se Nacional. dedica en torno a eso son ventas de humo. Bueno, popularmente se dice es ¿Se paja. puede decir así como Es es paja, lo calificaría usted? Y la paja se la lleva el viento. Lo demás es X, el antiguo Twitter, lo demás es TikTok, lo demás es Instagram, los demás son aquellos que viven de una narrativa del apocalipsis, narrativa de la desestabilización. Y esta narrativa no es gratuita. Ahora, hay mucho dinero detrás de la narrativa. Esta narrativa, y te lo digo en perfecto maracaibero, cuesta cobre. No es maracucho, no es maracucho. No, yo no soy ni veneco ni maracucho, pero eso es otro tema. Esta narrativa de que, bueno, ya va a ser el 10 de enero, bueno, esta narrativa tiene 25 años de fecha en fecha, una especie de arruga de la sábana que se va llevando, pero no es porque sean locos, que algunos lo son. No es porque... Hay mucho dinero de por medio. Hay mucho dinero, es un negocio que se calcula no en millones de dólares, sino en centenas de millones de dólares y hasta en miles de millones de dólares, eso que los gringos llaman billions. Es decir, ellos están creando la narrativa, primero de la dictadura, de una para Venezuela en la cual todo el mundo estaría triste. Bueno, aquí viniendo a BTV desde mi hogar, pasando prácticamente toda la ciudad, veía yo una ciudad iluminada, unos comercios abiertos. Bueno, y muy cerca, además aquí en Caracas, en la Plaza Diego Ibarra, se está realizando el Retumba Caracas. Conciertos por doquier. Hace pocos días hubo un concierto en la Plaza Altamira, uno de los tantos que ha habido en esta semana, que era impresionante. Entonces, este asilo político, mira lo que te voy a decir, titular, comenzamos ya, este asilo político es una especie de bendición post-mortem política que el gobierno de España le está haciendo a Edmundo González. No, y además usted me decía, yo lo he escuchado en algunos análisis, que el 2025 es el entierro de la ultraderecha venezolana. ¿Esto es parte de ese entierro? Mira, fui demasiado optimista, no en el 2025, en el 2024. Antes que culmine el año. Antes que culmine, mira, en estas 24 horas ha sucedido de todo. No se me adelante, ya No, vamos a hablar de eso. yo sonreía camino a esta entrevista
porque realmente estas 24 horas han adelantado los tiempos históricos de forma alucinante. Es decir, no debimos esperar el 5 de enero con el inicio de la Asamblea Nacional de Venezuela, el 10 de enero con la juramentación del presidente Nicolás Maduro, el 15 de enero, ¿no?, con la alocución del presidente Maduro reelecto al pueblo venezolano, el 20 de enero con la juramentación de Trump. No, en estas últimas 24 horas y ya en los últimos días decembrinos, prácticamente no. La oposición, la extrema derecha, quedó anientada. Y no por temas venezolanos. Ya vamos a hablar de todo esto. Lo que ha pasado en estas 24 horas son cosas que han pasado. Parece que hay una pugna interna dentro de la extrema derecha, ahí en lo que llaman la plataforma unitaria, la MU, todo eso. Eres un caballero, eres elegante. No, yo lo digo de manera educada. El analista es usted. Yo decía, y bueno, no voy a nombrar quién, alguien por ahí se rea, la trifulca, es decir, ¿Cómo le dicen eso en Maracaibo? El mollejero. Está prendido en este momento. Está prendido un mollejero en HD, en 4K. Impresionante. Y este mollejero, para citar a mi querida tierra que tanto extraño en estos días decembrinos, está prendido también en Argentina. No me voy a adelantar. De eso lo vamos a hablar también. Está prendido también en... Se está desmoronando. Se está desmoronando, hermano. Sí, y la narrativa también se está desmoronando poco a poco. Es que no hay nada más necio que la realidad. La realidad. Porque uno recuerda, Miguel, adelante, disculpe que lo tutee, uno recuerda al canciller español diciendo en su momento, uno tiene que recordar primero la irresponsabilidad cuando dijo que no había una negociación. Vamos a recordar porque hay que hacerlo. Claro. Y sabemos que, bueno, entró a este país un avión de la Fuerza Aérea Española para que Edmundo González pidiera el asilo. Y uno recuerda a ese mismo canciller hace 20 días decir que Edmundo González Urrutia no había solicitado un asilo por escrito ni nada. Eso quiere decir que al aprobar este asilo, Edmundo González Urrutia ha solicitado de manera formal el asilo. Sí, no, ellos están quedando muy mal. Ellos están quedando muy mal y ¿sabes qué? El primer observador de esta debacle se llama Donald Trump. Donald Trump es alguien muy apegado a la realpolitik, a los negocios. Él en estos momentos está viendo cómo se está desmoronando frente a sus ojos esta oposición, que está haciendo todo lo posible por llegar a él a través de diferentes lobbies. Recordemos que en el primer gobierno de Donald Trump ellos tenían un puente directo a través de diferentes grupos y de diferentes lobbies a los oídos de Donald Trump. Que son como los que tratan de mandar en Estados Unidos. Claro, y eso se paga. Eso cuesta mucho dinero, claro. Eso se paga. Es decir, jugar golf con Trump no es un deporte, es un hecho geopolítico, es un hecho económico, es un hecho financiero. Ese puente que ellos tenían con Donald Trump se está rompiendo porque, y yo lo he repetido en varias ocasiones, el primer estafado por parte de los Leopoldo López, de Guaidó, de Ledesma, de Simonovic, evidentemente María Corina Machado, el primer estafado fue Donald Trump en su primer gobierno. Y además, a pocas semanas de su ascensión al poder, ya de forma oficial, está pasando este descalabro completamente bufo. Esa es la bueno, si palabra. hacemos ahora el análisis de lo que está sucediendo, muchas cosas se han dicho de la Embajada de España en Venezuela. Venezuela no tiene relaciones, sin duda, con este país, de la Embajada, mejor dicho, de Argentina en Venezuela. No tiene relaciones con la Embajada. Sabemos que se ha creado todo ahí, desde esa Embajada, toda una estrategia, por así llamarlo, más allá de que sea alguna ridiculez, la estrategia de algunos personajes que han estado allí, de la mano derecha de María Corina, que dice que, bueno, vayan a protestar pintándose los labios de rojo, algo que no ha funcionado. Y, bueno, mintieron que si no tenían agua, que si no tenían luz, y resulta que eso fue parte de una narrativa. Se ha mostrado la prueba que hasta parrilla hacen en la Embajada de Argentina. Pero el día de ayer, un personaje de la también extrema derecha, vinculado a María Corina Machado, Motola, ha dicho, yo me voy de la Embajada. No me interesa nada, me voy a la Embajada. Se presenta, según un comunicado el día de hoy, ante la justicia venezolana, para declarar. ¿Qué pasó allí? Eso forma parte también de que se está desmoronando la extrema derecha y este personaje dice, no,
yo no voy a creer más en esto, o está harto de lo que le están haciendo, obligando a hacer dentro de la Embajada de Argentina en Venezuela. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es el análisis en este punto? Bueno, estamos hablando de Fernández Martínez Motola. Él es una de las personas que se encontraba dentro de esta embajada. Nosotros tenemos muchas semanas diciendo que eso es única y exclusivamente una narrativa. ¿Está harto de Magali Meda? Una ficción, ya voy para allá, una ficción. Es decir, la oposición, este descalabro opositor, necesitaba, Julio, elementos exógenos, trapos rojos que llamaran la atención. Pero eso cuesta mucho dinero también. Eso cuesta mucho dinero, ya voy allá. No es una La embajada, pues que ya no es embajada porque no existen relaciones diplomáticas, el edificio físico de lo que fue la embajada de Argentina en Venezuela y que por torpeza, irresponsabilidad y brutalidad de Milei cesó sus funciones, ¿sí? Era ese trapo rojo. Ellos llegaron a decir, antes de hablarte de Martínez Motola, ellos llegaron a decir, el gobierno de Milei, el irresponsable gobierno de Milei, utilizó esta expresión que es latina, casus belli. Esto es una figura cuya traducción sería caso de guerra. Es decir, ellos llegaron a decir, mira el ridículo que hicieron con esta salida lo de que la estaba embajada. pasando allí. Iba a ser, lo dijeron los más altos voceros del gobierno de Milei. Lo que estaba pasando ahí podía ser causa de guerra en Latinoamérica entre Argentina y Venezuela. Estaban buscando una excusa para generar un conflicto, atizar más o mejor dicho, buscar atizar, porque la paz y la tranquilidad de Venezuela está clara y precisa. Es que para pelear se necesitan dos. Milei estaba peleando solo. Claro, era un trapo rojo, Julio. El presidente Nicolás Maduro, muy advertido en temas diplomáticos, cuando nosotros decimos el presidente Nicolás Maduro, y cada vez que yo digo esto, la extrema derecha se arranca los cabellos, el presidente Maduro es acaso la figura diplomática más importante de Latinoamérica, con mayor trayectoria. El presidente Nicolás Con amplio conocimiento. Por favor, conocimiento y práctica. Es decir, eso que los latinos llamaban no solamente la sapiencia, no solamente el savoir-faire, dicen los franceses, el know-how, dicen los ingleses, no, sino también la sabiduría, que es la sapiencia y la experiencia. Mezclado además con la estrategia. Se da la sabiduría. El embajador más longevo de Chávez. Es decir, por eso es que él ha logrado sortear todas estas trampas. Como buen diplomático, por cierto, hoy se cumple un año de la liberación de Alex Saab. Imagínate lo que eso significa, un milagro político, un milagro diplomático. ¿Cómo tú sacas y de amplias conversaciones a un secuestrado? ¿Cómo tú sacas a un secuestrado de una cárcel de los Estados Unidos por motivos políticos y lo pones aquí junto a su familia? Eso es un milagro político, eso es un milagro diplomático, más allá de un milagro humano. Entonces, ¿qué pasa? Que estos están peleando solos y utilizan la expresión casus belli. El gobierno venezolano les dio, esto lo digo a título personal, tratamiento de locos. No cayó en esa trampa, no miró ese trapo rojo. Cuando este señor Martínez Motola sale de la embajada, ¿Qué está diciendo? entre comillas, de lo que fue la embajada, está desmoronando este castillo de naipes. Y por favor, al público que nos está viendo, imagínense realmente un castillo de naipes, de cartas, y tú agarras con Martínez Motola, la primera o la segunda, y se la sacas. Compadre, se desmoronó. Mira, tú que eres una persona advertida, nosotros que estamos detrás de la comunicación política de forma casi psicótica las 24 horas del día, ellos quedaron en shock. Ahora lo que va a pasar es que muchos de esos personajes que están allí, bueno, destruirían a Magali Meda. Puede ser, uno no es futurista, pero muchos de esos personajes podrían estar repitiendo esta misma actitud, abandonar poco a poco la embajada y apegarse a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí hay varias cosas. Pero entonces, ¿qué va a decir Magali Meda? No, aquí hay varias cosas, hermano. Espero que nos dé tiempo para desarrollar. Sí, claro, Primero. Martínez Motola. Primero, ¿quién es Martínez No Motola? es cualquier recién llegado. Vamos a narrar eso. Ok. Yo estuve leyendo una nota hoy de La Iguana que especifica muy bien quién es Martínez Motola. Tenemos buenas fuentes en La Iguana. Incluso fuentes históricas que nos recordaron
¿Quién es Martínez? ¿De dónde viene? A ver. Mota? Primero que todo lo podríamos tildar como una célula dormida, es decir, pasiva. ¿Por qué? Porque fue un cuadro muy importante de la Cuarta República. Estamos hablando de una persona que se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones, que tuvo a su cargo la privatización de la CanTV en 1991. Te estamos hablando de alguien que hizo parte de los llamados Chicago Boys, que destruyeron media Latinoamérica, incluso apoyaron allá a Pinochet. Estamos hablando de gente que fue formada en universidades de los Estados Unidos y designados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Estamos hablando de gente que fue responsable del estallido popular conocido como el Caracazo, el 27 de febrero del 89. Pero ya va, usted me dirá, señor Julio Riobó, no, pero es que eso es la Cuarta República. No, él fue una figura fundamental de Juan Guaidó. Él fue una especie de mentor, de mandamás en el interinato. Es como un asesor. Más que un asesor, un decisor. De hecho, él además, después fue también mentor de María Corina Machado. Y cuando tú me dices asesor, yo te digo que no, de forma tan tajante, porque él participó activamente como protagonista, no como segundón, de las negociaciones. Bueno, muy ligado, por cierto, también al señor Gerardo Bley, a Stalin González, a Luis Aquiles Moreno, a Vicente Díaz, pero ya va, presente en las negociaciones en Barbados y en República Dominicana. Es decir, que estuvo allí con el doctor Jorge Rodríguez. Correcto, el doctor Jorge Rodríguez puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. Es decir, en que este también momento. estuvo entonces con Julio Borges cuando no quiso firmar. Estamos hablando de un cuadro fundamental de la Cuarta República con Carlos Andrés Pérez, ministro, presidente privatizador de CanTV, de los que estuvieron detrás de las medidas que llevaron al Caracazo, mentor y mandamás en el interinato en la pantomima de Juan Guaidó, negociador por parte de la oposición venezolana de la extrema derecha, hasta llegar a María Corina Machado y terminar en una supuesta embajada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que quizás, aquí ya yo entro, lo que te estoy diciendo son hechos, aquí yo entro ya quizás en el terreno de la hipótesis, ¿no? De la hermenéutica, lo mismo que yo de la estoy interpretación, diciendo, pero yo pienso que por razones humanas, te lo digo a título personal, este señor estuvo encerrado con esta señora, Magali Meda, y con otros que estaban en planes, y aquí me tomo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, terroristas, No, desestabilizadores, desestabilizadores, violentos, donde estaba en juego la vida de venezolanos y venezolanas, algunos fallecidos, por cierto, donde estaba en juego la integridad del territorio nacional, porque también tenían planes de invasión. No, además ellos estaban planificando, la gente hablaba de la seguridad que estaba cerca. Yo se lo pregunté una vez al vicepresidente Diosdado Cabello Rondón y me dice, ahí hay seguridad porque ellos desde adentro estaban planificando además un ataque a la embajada, por ellos mismos. Por eso te digo, quizás por razones humanas, que al fin y al cabo todo tiene un límite, este señor dijo, mire, yo llego hasta aquí yo me bajo. Bueno, ya le están dando desde los mismos sectores que lo auparon no desde hace 5 o 10 años, desde los 90, y antes en su formación desde los 80, ahora es un traidor o un infiltrado. No, pero hoy hay una cosa... Oíste, Julio, hoy un infiltrado de Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro lo infiltró, me imagino, desde que era estudiante en las universidades. Yo acabo de leer ahorita que otro criminal, prófugo de la justicia, además, venezolana, Leopoldo López, saluda de manera positiva la liberación, dice, bueno, ellos lo llaman liberación, como que hubiese sido culpa del Estado que el hombre agarró y se fue y dijo, yo me bajo de este autobús porque ustedes están haciendo un desastre, más allá aunque sigue siendo culpable de lo que ha participado. Entonces Leopoldo López lo llama para su análisis y me diga qué opina. Lo llama la liberación y dice, yo celebro la liberación, pero ese mismo Leopoldo López era el mismo que la semana pasada estaba diciendo que ahí se estaban cometiendo casi que un crimen de guerra. Miren, ¿Cómo se analiza esto? Ellos quedaron. Porque la narrativa, la oposición es como, yo no quisiera opinar, eso lo debe hacer usted, es como, no sé si el término, yo creo que ignorante, yo sigo siendo muy, no tan fuerte, pero ignorante en el sentido de que ahora mantienen una narrativa, pero se les cae la narrativa y tienen que buscar otra para tratar de mantener la pasada. Julio, hasta para ser ignorante hay que estudiar. Y esta gente, créeme,
que siempre se han presentado como los eruditos de la política. No, 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 no. Esta gente está en shock. Esta gente está en shock. Leopoldo López está en shock. Los mayameros están en shock. Es decir, ese triángulo de las Bermudas, Madrid, Bogotá, Miami, sus influencers, entre grandes comillas influencers, porque influencer era Li Primera, era Simón Díaz, ¿eh? Era Simón Bolívar. Estos señores que viven del chisme, del brollo, están en shock. Mira, María Corina en estos momentos está temblando. Edmundo González Urrutia está temblando porque todos sus planes se les cayeron. Tú recuerdas que ya antes que sucediera todo esto, en estas 24 horas, y solamente hemos tocado por ahora algunos temas, ya ellos estaban haciendo como promesa para el 2025 el pueblo venezolano. Yo me imagino que gente como nosotros, terminado el programa, nos abrazamos, feliz Navidad, te deseo lo mejor para el 2025, feliz Año Nuevo, salud para tu familia. Bueno, ellos lo que le deseaban, lo que le auguraban a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo venezolano, a la nación venezolana, a la patria, al país todo, es que esto fuera una especie de Siria. Claro, querían reeditar ese escenario. Pero tú te das cuenta que Una enfermedad. Uno podrá ser chavista, independiente, opositor, ellos podrán tapar el concierto de los Borja en el Poliedro, o el concierto de salsa que hay ahorita, o los gaitazos que hay en mi ciudad, Maracaibo, o ellos podrán tapar todo eso. No, pero ellos auguraban que esto se convirtiera en Siria, en sus sueños terroríficos, eróticos, políticos. Porque ¿qué estaban augurando, Julio? Estaban augurando que entraran mercenarios, terroristas por la frontera. Estaban augurando que se partiera en tres pedazos la patria. Estaban augurando que invadieran, como lo hizo Israel en los altos de Golá, a Siria. Estaban augurando que en 48 horas acabaran con nuestros aviones, con nuestros barcos, es decir, que no hubiera más... Entregar el territorio, además. Es impresionante. Ese era el deseo. ¿Sabes la gaita? Son mis deseos son. Bueno, los deseos de ellos eran eso. Entonces se les desmonta este castillo, insisto yo con la metáfora, con la imagen, este castillo de naipes, y por eso Leopoldo López y otros que no voy a nombrar ni siquiera. No, y habría que hacer también el análisis, porque todo esto se viene acelerando las últimas... Bueno, el día de hoy, el día de ayer se viene acelerando toda esta información, porque además Patricia Bullrich, que se ha encargado de atacar al gobierno venezolano, tiene también su problemita encendido con la vicepresidenta de Argentina, que acelera toda esta condición y toda esta decisión que capaz tomó este señor, porque ya se ha convertido este tema en un conflicto diplomático dentro de Argentina. No, pero es que igualito, así como este señor Martínez Motola, dicho popularmente, le echó la burra pa'l monte a María Corina Machado, cayendo y corriendo de la embajada. Recordando programa. Asimismo, la señora Victoria Villarruel, vicepresidenta del gobierno argentino, le echó la burra pa'l monte a esta ministra Bullrich, diciendo... Además, dijo que cometieron un grave error. No, dijo, yo no le hubiera dado permiso. Entonces, sí, claro. entonces, ¿permiso de qué? Ah, ¿permiso de qué? Entonces la narrativa que voceros fundamentales del gobierno venezolano, como el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, planteó era verdadera. ¿Qué hacía un gendarme? Yo te tengo la respuesta. Lo más seguro es que ese gendarme esté enamorado de una venezolana o esté haciendo turismo en nuestro país. Muchos de eso era la narrativa de la extrema derecha en medio. Yo te tengo una contrarrespuesta. Me parece muy bien, un análisis mejor. Las venezolanas son hermosísimas, además de inteligentes, aguerridas, trabajadoras, pero me parece incluso un poco tirado por los cabellos y hasta machista que cada vez que agarran a un terrorista, a un militar activo de los Estados Unidos, a un miembro de la inteligencia de países europeos, De España, ¿te acuerdas? Del CNI. a un gendarme argentino, qué casualidad, venía a visitar a una novia venezolana. Por cierto, este señor está casado allá, felizmente casado. Entonces, y qué casualidad que ellos le traían como presentes a sus supuestas El presidente novias. decía en su momento, yo sé que tú lo recuerdas, el terrorismo de aventura. Muy El feliz la turismo imagen. terrorista. No, pero además ellos traían a sus supuestas novias venezolanas como presentes, porque yo me imagino que él venía para Navidad, armas de guerra, 400 fusiles, armas letales y armas de guerra como un presente, como un detallito, pues, como un detallito. Esta narrativa, esta pantomima a la cual se prestó
y me disculpan, yo sé que este público a mí me conoce la expresión, pero el payaso de Milei, esta narrativa se cayó. Entonces ahora se anda peleando la Bullrich, ministra de Milei, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, llamándose mentirosas entre ellas. Hoy salió Bullrich a decir, no, la vicepresidenta debería pedirle disculpas a la familia de este señor, de este gendarme. Mira, un gendarme argentino está... ¿Qué es un gendarme, por ejemplo? Bueno, Dígale a la es gente. una fuerza, primero que todo, es una fuerza que tiene como responsabilidad cuidar las fronteras. Y de hecho, su responsabilidad era cuidar las fronteras chileno-argentina, bueno, en todo caso argentino-chilena. Hasta que a mí se me demuestre lo contrario, la línea limítrofe de Chile y Argentina no llega hasta las costas de Paraguaná, o hasta Mochima, o hasta mi amado lago de Maracaibo. Entonces, este señor se lo llevaron a Colombia y de Colombia pasó la frontera y de hecho lo agarran en un estado fronterizo, como han agarrado a casi todos ellos, que no solamente, insisto, vienen a visitar unas supuestas novias, le traen centenas de armas de guerra, sino que van a tomarse fotos de enamorados en sitios estratégicos de nuestra Sí, patria. así como en Monagas, por ejemplo, ¿verdad? Por favor, Instalaciones cerca de PDVSA, ¿verdad? energéticas, eléctricas, mi amor. Clave, es clave para por la favor, República. por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos evidentemente tenían un plan e hilando todo finamente, estos planes se estaban fraguando, entre otros lugares, dentro de lo que fue la Embajada Argentina, que ya no lo es, y este señor Martínez Motola llegó un momento en que dijo, miren, ya. No, y decía el vicepresidente Diosdado Cabello Rondón, de Seguridad Política y Paz, decía, mire, ese personaje vino a hacer un plan para sacar a la gente de la embajada. Resulta que sacó el primero, pero no hizo nada. Sacó el primero sin hacer nada, estando preso. No. A ellos se les están cayendo, se les están desmoronando los planes. Y permíteme decirte esto. Uno se ríe, pero es muy peligroso. Cuando aquí, por favor, reímos por no llorar. Hay una buena película italiana que se llama Non ci resta che piangere. No nos queda otra cosa que llorar, ¿no? Aquí sería que reír. Mira, sobre todo, Julio, hay una cosa fundamental. ¿Tú te acuerdas de los atentados magnicidas contra el presidente de la República en la Avenida Bolívar? Claro, sí. Que no fue 4 de solamente, agosto, si no me equivoco. no fue contra el presidente solamente. Ahí estaba el alto mando militar, el tren ministerial. Ahí había figuras diplomáticas es decir, ellos iban a descabezar todo el Estado-nación venezolano, toda la estructura burocrática en el mejor sentido. Además, vivimos muy cerca, sin ir tan lejos a esa época, que no son muchos años, lo que sucedió en la campaña. Un presidente que se lanzó a hacer campaña con una pistola en la cabeza. Pero ¿por qué te lo cuento? Porque cuando eso sucedió, ellos lo negaron. Y, sí, después, claro. y después fueron a dar una entrevista desde Colombia a CNN y ahí confesaron todo. ¿Sí? ¿Tú te recuerdas Y hablaron de la planificación, cómo llevaron el dron, todo esto. Sí, lo recuerdo. Siempre hacen lo mismo. CNN le echó la burra para el monte también. Dactari, caso Dactari. Más de 100 paramilitares que metió Uribe cuando el gobierno del comandante Hugo Chávez. Además, usted escribió un libro. Junto con Luis Brito García. Los expedientes desclasificados. Todos los expedientes desclasificados. ¿Qué hicieron ahí? Los paracachitos lo negaron también. Es decir, ahora ellos, y esto es fundamental, esta parte del programa, ahora ellos están tratando de negar todos los planes desestabilizadores, terroristas, de invasión que estaban, valga la redundancia, planeando desde esa ex embajada de Argentina, y este señor, y no es menor lo que te voy a decir, Julio Riobó, Martínez Motola, no lo digo yo, lo dice un comunicado oficial del Ministerio Público, firmado por Tarek William Saab, con quien tuve la posibilidad y oportunidad, como comunicador de La Iguana, de conversar el día de hoy sobre este tema. En el comunicado, Tarek William Saab dice textualmente la palabra colaborando. Esto no lo está diciendo Julio Riobó, no lo está diciendo Miguel Ángel Pérez Pirela. Es decir, este señor, Martínez Motola, está colaborando. Es decir, que puede estar contando algunas cosas. Y aunque negaron el magnicidio y después fueron a hablar, aunque negaron Dactari y después se descubrió y está todo escrito incluso en libros, por eso me voy a esos casos. En este caso está sucediendo lo mismo. Ellos mismos, miren, ¿tú sabes quién tiene información? Martínez Motola. Claro, ahora la extrema derecha, dado la condición de este personaje y lo que ha hecho, que ellos llaman traición, van a desechar a este personaje como han hecho con otros. Pero la justicia venezolana no.
Eso es otra Pero cosa. la inteligencia, las fuentes, los servicios y órganos de inteligencia no. Pero el presidente de la República, el fiscal Tarek William Saab, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, el vicepresidente Diosdado Cabello. Hay que conocerlo todo, Hermano, ¿tú te imaginas la cantidad de información que este señor, escuchó absolutamente todos los planes, todos, que ellos tenían desde hace años, pero específicamente para final de año, para el 10 de enero, que esto es una buena noticia para el pueblo venezolano, porque esto es una garantía de paz. Es una victoria. Mira, insisto, en estas últimas 24 horas al menos podemos... Yo traía 4 victorias. ¿Cuáles son esas 4? A ver. Pero ahora son 5 en el camino. Bueno, primero, este señor se puso a derecho, Martínez Moto, en una decisión... Reconociendo las instituciones del Estado, además. Y también en un gesto humano, un gesto moral. Dijo, mira, bueno es el cilantro, pero no tanto. Bullrich y Victoria Villarruel se empiezan a echar las culpas y ellas mismas, así como el mismo Martínez Motola desmonta esto, ellas mismas desmontan la ficción de la supuesta embajada. Este asilo político, y por ahí comenzamos el programa, una tercera gran noticia, porque de facto está diciendo, este señor no va a venir para acá, este señor se va a quedar allá, se va a empantuflar allá, para decirlo popularmente. Más allá de que dice que ya tiene preparado su tren ministerial. El tren del Llano y el tren de Aragua. Ese es el único tren ministerial de Edmundo González Urrutia, es el tren del Llano y el tren de Aragua. Que por cierto, en una conversación que nosotros tuvimos en laiguana.tv, dijimos esto tal cual, y después salió el presidente a decir algo gravísimo, que Leopoldo López lidera estos trenes, más específicamente el tren de Aragua. Que el FBI sabía. Y dijo que lo sabe y que puede prestar, y que además dijo que gran parte de estos delincuentes de la delincuencia organizada los ayudó a entrar en los Estados Unidos el mismo Leopoldo López. Pero ya va, este asilo político... Es el tercero, ¿no? Viene sumado con las credenciales que se le da al embajador de España. Es decir, reconocimiento a pocos días de la juramentación, de la reelección institucional del presidente Nicolás Maduro, nada más y nada menos que del gobierno de España. No es cualquier reconocimiento, porque España, desgraciadamente, se ha convertido, esto lo digo a título muy personal, en la gusanera de lo peor de la política venezolana. Tercera, cuarta noticia, hermano, PDVSA y la empresa petrolera india Reliance firman un acuerdo con visto bueno, colonial, inmoral, lo que sea, porque nadie tiene que dar visto bueno para que PDVSA haga nada, de la OFAC. De la OFAC. Otra cachetada para... Y viniendo para acá supimos de la renuncia de José Luis Cartaya, ¿eh? Cartaya como secretario general de la... Le suma un granito más o quitan otra carta más del castillo de yo puedo abrir esto sin que nadie vea aquí el celular, ¿verdad? No, Ajá, moca. Nada de detalle. Ajá, nada. Porque aquí, como dice la canción de Guaco, si mis paredes hablaran... ¿Estás cantando mucho hoy, eh? No, estamos en diciembre, hermano. Esta es mi última entrevista del 2025, espero. Mira, aquí, mírame esto. Esto está circulando. Me parece que envió una carta al Consejo Nacional Electoral. Pero dice aquí, esto está circulando entre... Sí, ya vas a ver. Sí. Esto está circulando, ya La Iguana lo publicó. Aquí está nuestro director editorial de La Iguana, está publicado, ¿verdad? Dice, yo creo que no, porque agarró el celular de una vez. No, mentira, sí, ya cuando comenzaba la entrevista, dice... sobre la renuncia de Cartaya, una fuente reveló que tal como se ve en la carta, esta fue dirigida a la rectora principal del CNE, Aimé Nogal, presidenta de la comisión, pero es presidenta además de la Comisión de Participación Política. También hay una misiva a Edmundo González y miembros de la MUD. Renunció José Luis Cartaya entonces a la MUD y presentó una carta ante el CNE y envió una carta a Edmundo González Urrutia. Incluso puso aquí su cédula, es soltero. Él nació en el 64. Aquí está la carta, aquí están los sellos. Rectora Aimé Nogal, presidente de la Comisión de Participación Otro más Política que se baja del barco de la violencia. Estimada rectora, la presente es para hacer de su conocimiento y fines, un párrafo, por eso me permito leerla. La presente para hacer de su conocimiento y fines consiguientes de mi renuncia como secretario general del partido Mesa de la Unidad Democrática, remitiendo anexo a la carta dirigida al partido. José Luis Cartaya, cédula tal, número de teléfono no lo voy a decir, y el mail. Y aquí está recibida por un poco de sello. Bueno,
Este señor dice que lo hace por razones personales. Entonces, estas 5 noticias, no noticias, me corrijo, estos 5 hechos verificables, Bullrich, Victoria Villarroel, Asilo. Martínez Motora, asilo, credenciales del embajador en España, renuncia a José Luis Cartaya, acuerdo entre Becerril. Todo esto sucedió en 24 horas. Por eso me corrijo en una entrevista que hicimos en La Iguana en estos días. No, el 2025 no iba a ser el año del aniquilamiento total de la extrema derecha. Fue diciembre de 2024. Fue diciembre de 2024. Y estamos hablando, lo decía el presidente de la República hace pocos días, de un 2025 lleno, apretadito en términos de elecciones. No, 9 elecciones, hablaba él de 9 elecciones. Entonces, entre otras, gobernadores. Esto, claro. Teniendo allí las consultas, más consultas. Está en la propuesta de los Asamblea gobernadores, Nacional. alcaldes, Consejo Legislativo y Asamblea A Nacional. este le renunció de la Mesa de la Unidad. Además, hay leyes que quieren... Que yo recuerdo, la última vez que yo vi a José Luis Cartaya, que lo vi realmente, que lo vi, no es un invento, yo lo vi yendo al Tribunal Supremo de Justicia, que cuando le preguntaron, ahí a la salida del TCJ, las actas yo creo que no la tenía. Mira, desgraciadamente yo recuerdo mucho al presidente Hugo Chávez cuando él decía que Venezuela, él no hablaba del PSUV o del Gran Polo Patriótico, no hablaba de las filas revolucionarias, decía Venezuela se necesita otra oposición. Y yo me atrevo a decir, un poco haciendo historiografía, haciendo interpretación de la historia, que ese momento de transición entre una oposición golpista, entreguista, injerencista y una oposición democrática está llegando. Yo creo, muy particularmente, que el 2025 va a ser el año de consolidación, porque ya nació consolidación de una oposición democrática que ya está sentada en la Asamblea Nacional, que ya tiene algunas alcaldías, que ya tiene algunas gobernaciones y va a venideras elecciones, pero sobre todo va a ser el fenecimiento, la muerte última de estos señores, de estas María Corina, del mundo ¿No conservador. cree usted que esa extrema Guaidó, derecha, como siempre lo ha hecho, que dicen una cosa hoy y mañana otra, van a buscar participar en estas a eso voy, mira. próximas Ellos primero, elecciones? ya ellos son multimillonarios todos. Ya ellos son multimillonarios. A ellos no les interesa la política. Ahorita se deben estar peleando Edmundo con quien le tiene que entregar la banda de ladrón, que es Juan Guaidó. Ahora tienen esa pelea, el control de los activos, ¿verdad? Ahora tienen esa pelea, Pero es que ellos están en una especie, te lo voy a dibujar aquí, de círculo vicioso. Detalle ahí, si puede. Ellos están ahí en una especie de círculo vicioso. Ellos se presentan a las elecciones. Ellos pierden las elecciones. Ellos cantan fraude. Pero aquí de repente antes de perder ya están cantando fraude, pero es igual el círculo. Sí, es un círculo. Y aquí entonces se van a las guarimbas y a la violencia. Entonces, me presento a elecciones, pierdo elecciones, canto fraude, propicio la violencia, pierdo, como perdieron en las calles 2014, 2017 y ahorita el 28, 29 y 30 de julio, la violencia. ¿Y qué hacen otra vez? Me presento a elecciones, como si nada hubiese pasado. El 2025 va a ser el año de la finalización de este círculo vicioso. Claro, y además hay algunas leyes interesantes. Por ¿verdad? eso... Como la ley Libertador Simón Bolívar, que además está pegada. Yo sé que usted ha leído algunos articulados de esa ley y además tiene un nexo concreto con esta ley que habla de ir contra los bienes cuando se cometen actos de atacar a la República, de llamar a una invasión, de llamar también a las sanciones, de desconocer las instituciones, que es la ley de extinción de dominio. Sí, ¿no? Y además un tinglado de leyes, y yo aquí también quiero ser muy sincero y muy enfático. Esta Asamblea Nacional... Ha habido una reacción del Parlamento venezolano a finales siempre ha sido así, pero a finales de este semestre de este año han estado montados sobre estos temas muy importantes. No solamente estoy en completo acuerdo con lo que estás diciendo, sino que además reafirmo que esta Asamblea Nacional en curso, ya vienen venideras elecciones, ha sido una de las mejores asambleas nacionales de la historia de la República. Y se lo merecía, la estructura misma del Estado-Nación venezolana. Lo mismo te digo también con el Ministerio Público.
¿Por qué? Porque había un detalle, que en el caso del Ministerio Público, con Tarek William Saab, o en el caso de la Asamblea Nacional, con Jorge Rodríguez, que son equipos, que hay diputados, que hay instituciones, ellos reinstitucionalizaron esos espacios de poder autónomo de la República. Y aquí me permito decirte por qué. Perdido, ¿eh? Claro, no solamente han tenido unas muy buenas gestiones, según mi humilde parecer, A criterio propio. pero además reinstitucionalizaron el poder legislativo, reinstitucionalizaron el Ministerio Público. Y escucha bien lo que te voy a decir, querido Julio. Y esto yo lo he venido planteando en libros, en artículos, en conferencias, porque uno de los planes fundamentales de la extrema derecha venezolana era quebrar las instituciones del Estado. Sí, fracturar poco a poco. Fracturar, es decir, Sabemos lo de Luis Ortega Díaz, sabemos lo de la Asamblea Nacional del año 2015 que se cree vigente cuidando abuelitos con Dinora Figuera. el señor, y soy yo caballero, Juan Guaidó, esto ya lo llamaron. El Banco Central paralelo, el TCJ paralelo, claro, varias porque, instituciones porque paralelas. la manera que tú tienes de hacerte de las reservas de petróleo más grandes del mundo, de una de las 5 reservas de gas más grandes del mundo, de fuentes hídricas sin precedentes, de agua, de una plataforma continental con kilómetros de mar Caribe, de minerales preciosos, estratégicos, de la barra de oro sobre la que estamos sentados. La única manera de tú acceder, ¿cuál es? Desestructurando el Estado-Nación, acabando con el poder legislativo, acabando con el poder judicial, acabando con el poder ejecutivo, acabando con la Fuerza Armada. Es estrictamente, Julio Riobó, lo que se hizo en Siria. Una vez que se acabó con las estructuras que protegen el nosotros, la patria, lo colectivo, ellos pueden acceder sin ningún tipo de problema a todos nuestros recursos. Uno que habla de las narrativas, ¿cuál será, a su juicio, a su análisis, su interpretación equilibrada, cuál será la narrativa que inventarán? Yo me imagino, mucha gente se está preguntando algo también en la calle porque viene el 10 de enero que cae día, el 5 de enero es domingo y 10 de enero cae día viernes, va a ser la juramentación del presidente Nicolás Maduro ante la tribuna de oradores, como se le conoce. ¿Cuál será la narrativa? Algunos piensan y dicen, bueno, ese mismo día que el presidente haga eso va a dar su mensaje anual, que es lo del tema de rendir cuentas. Lo más seguro puede que sea así, puede que no, habrá otra fecha. Pero bueno, lo que sí está claro es que el 10 de enero se juramenta Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser la narrativa? Por poner un ejemplo, que esta transmisión dure hasta las 11 de la noche, no sabemos todavía. ¿Qué va a inventar la extrema derecha el día que el señor Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de los venezolanos, se juramente ante la Asamblea Nacional? ¿Ahora qué van a decir? No, ellos van a seguir hasta que ya eso no sea un negocio redondo para ellos, insisto yo, de miles de millones de dólares, insistiendo sobre una pararealidad. Ellos se inventarán, yo no sé, lo montarán en un avión este señor y dará vueltas sobre el territorio. Ignacio Ramones me decía, hay por ahí unas cosas de Zoom que tú puedes hacer y de repente te pones aquí atrás un, ¿cómo se llama? El salto ángel. Ajá. Y de repente, sí, bueno, te podrías juramentar de esa manera. Ellos van a hacer, y pido una vez más disculpas por la expresión, una ridiculez, cualquier tipo de ridiculez. Ridiculez que además no están comprando lo que llaman la comunidad internacional, ¿verdad? ¿Tú recuerdas, disculpa que te interrumpa, que Guanipa ganó unas elecciones en el estado Zulia y que no asumió como gobernador por estar pensando en pajaritos preñados? Sí, Ahí está Manuel Rosales mandando en el estado Zulia. Espero que durante muy poco tiempo que salgamos de ese señor, nosotros los maracaiberos... Están en abandono, ¿eh? No, merecemos otra cosa, francamente. Pero ellos van a continuar con la narrativa, con el relato, con la para Venezuela, porque eso es lo que a ellos, insisto, y disculpa si me estoy repitiendo, le da dividendo. Es decir, ese es el negocio redondo que ellos tienen. Y cuando hablo de ellos no hablo solamente de esta extrema derecha. No, estos son vasallos de los Estados Unidos. Miren, todo el tema del bloqueo, todo el tema de las sanciones, parte única y exclusivamente de una razón. Ellos quieren administrar, como en los tiempos de la Guipuzcoana, nuestro petróleo, así como lo hacía España. Es decir, ellos quieren que para que nosotros perforemos petróleo y comercialicemos petróleo, le tengamos que pedir permiso a ellos. Es decir, es simplemente, esta ficción no es cualquier cosa, es una ficción también leguleya de supuestas leyes y normativas internacionales y algunas veces leyes y normativas supuestas de los Estados Unidos o de la Europa Schengen, de la Europa Occidental, para que nosotros, por eso ellos nos van a quitar esas sanciones,
porque es la única excusa que ellos tienen, la supuesta lucha contra una dictadura, etcétera, para que nosotros tengamos, y nunca lo vamos a hacer, que pedir permiso para extraer petróleo de nuestro sacrosanto subsuelo y vender petróleo. Es decir, el tema es sencillito, es un tema colonial, es un tema de colonia, es una lógica de colonia. Y el mecanismo que ellos encontraron, como no nos pueden invadir, como no lo han logrado, es a través de esta estructura leguleya de sanciones y bloqueos, decir, el que negocie con Venezuela, yo lo voy a sancionar. Eso es todo, es una narrativa de la expoliación, es una narrativa de la colonia. Yo no puedo dejar de repente despedir esta entrevista sin hacerle una pregunta que nos llevaría a un análisis muy importante. Lo hablábamos antes fuera de este espacio, pero hay que hacerlo. Primero, que el hombre, uno de los hombres más insignes del continente y de Venezuela es el libertador Simón Bolívar. ¿Usted hacía una reflexión en algún momento de esto que hizo la agrupación Rat-Guayana, por ejemplo, de decir en su momento venecas y venecos? Pero en ese mismo instante estaba el Congreso norteamericano aprobando una ley llamándola Bolívar. Porque ahora vienen también queriendo robar nuestros símbolos. Es muy diferente signos a símbolos, ¿verdad? Correcto. Eso me lo podría explicar nuevamente y la gente podría entenderlo. Y luego atacar algo tan importante como la venezolanidad, que viene además ese término despectivo que se usaba en su momento. Yo recuerdo cuando comenzó el tema de todo lo que atizó la extrema derecha para los migrantes venezolanos, uno de los términos despectivos que se utilizaban, sobre todo en la frontera Colombia-Venezuela, era veneco. Correcto. Y después, bueno, esos mismos que atizaron que algunos venezolanos, no podría yo manejar la cifra, se fueran engañados a otro país, son los mismos que nos llamaban plagas, que llamaban plaga a esos venezolanos. Correcto. Y atizaron ahora la xenofobia. Correcto. Hay mucha gente que está regresando, sin Sí. duda, eso es una cosa clara, y el presidente ha colocado además el plan Vuelta a la Patria, que está funcionando muy bien. En diferentes países han traído ya a miles, para no decir millones de venezolanos, o a miles de venezolanos que están ya en nuestra tierra. Entonces, ¿qué pasa allí con ese robo de identidad? Porque la batalla, aunque usted no lo crea, y me imagino que es así, es política, pero también es cultural. Correcto, y yo sumaría a esta afirmación que tú haces también el hecho que la batalla es simbólica. No es lo mismo símbolo que signo. No es lo mismo símbolo que signo. A ver, ¿por qué? Dígame allí. Porque hay una rama de la filosofía, hay una rama que se llama la estética, que es la filosofía de la belleza, estudia los conceptos de belleza. Hay una rama que se llama la epistemología, que estudia el conocimiento, por ejemplo. Hay una rama que se llama la semiótica. La semiótica. Han habido a lo largo y ancho de la historia de la filosofía grandes nombres, entre ellos el italiano Umberto Eco, que también es un gran novelista, que escribió El nombre de la rosa, que después se volvió una gran película. El signo, mira, vamos a pensar, pueblo todo venezolano, el color rojo. No nos olvidemos de qué estamos hablando, de la batalla simbólica. No es la batalla de los signos, es la batalla de los símbolos. El rojo del semáforo, ¿qué te dice? Párate. Simplemente, es decir, no hay trascendencia en el color rojo del semáforo. Tú lo ves, te detienes. Bueno, algunas veces los maracaiberos como que somos daltónicos porque no vemos muy bien ese rojo, pero el rojo es detente. El rojo de la bandera no es un signo, es un símbolo, porque el mensaje no es hic et nunc, como dice tu exitoso programa en La Iguana, aquí y ahora. El rojo del semáforo es un signo porque el mensaje es aquí y ahora, párate. En cambio, el rojo de la bandera es la sangre derramada por nuestros... Es decir, hay una trascendencia. ¿Qué se ha tratado de hacer con Venezuela? Robarle sus símbolos. Es decir, la migración venezolana no fue solamente empujada por razones de bloqueo y de sanciones, que lo fue en un grandísimo porcentaje. Fue también atacando el autoestima, lo que es simbólico, lo que es fuertemente arraigado, lo que nos identifica, y lo que nos identifica es nuestra identidad. El rojo de la bandera, ese símbolo que trasciende, hace parte de nuestra identidad. Nuestra arepa, nuestra cachapa, nuestro cuatro, nuestra hallaca, nuestra gaita, nuestra música llanera, son símbolos que alimentan nuestra venezolanidad, que nos hace
que al ser idénticos nos hacen diferentes a otros. Para tú arrodillar financieramente, económicamente, políticamente, militarmente y geopolíticamente a un pueblo, ¿qué tienes que hacer? Quitarle sus símbolos, atacar su autoestima, atacar lo positivo venezolano, lo constructivo venezolano. Cuando ellos atacan a esta muchacha, a esta adolescente de 17 Emily años, Galaviz. ellas la atacan porque supuestamente, ellas no están atacando a una adolescente de 17 años, ellas están atacando al joropo venezolano, ellas están atacando al llano venezolano, ellos están atacando al venezolano como tal. Cuando de pronto aparece un tema, Raguayana es lo de menos. Raguayana es lo de menos. La agrupación, pues. A mí me mandaron mensajes, amigos en comunes, raperos, pero mira, pero que esos son unos muchachos. Raguayana es lo de menos. Raguayana son un instrumento. Raguayana hace lo que hace para poder seguir viviendo en Miami. Raguayana es un instrumento de una lógica imperial que para hacerse de Venezuela tiene que acabar con los símbolos venezolanos. Entonces, cuando de pronto ellos comienzan a hacer bailar a los venezolanos que están afuera, venezolanos y venezolanas, y que yo soy veneca, que yo me siento orgullosa de ser veneca, que ellos están... Naturalizando casi. Casi no, naturalizando, normalizando el hecho de que ya tú no eres venezolano o venezolana, sino veneco o veneca. Y esto podría decir, bueno, es medio paranoico, medio forzado. Nada de consecuencia, nada esto de casualidad. Esto es alevósico, porque hay algo que se llama la industria cultural. A nosotros esa industria cultural, a partir de Hollywood, a partir ahora de las redes sociales, nos dicen, Julio, cómo vestir, cómo hablar, qué comer, qué no comer. Es decir, la identidad, si nosotros no la forjamos desde una nacionalidad, nos las van a dictar desde otras partes del mundo. Y aquí llega un momento en que nosotros normalizamos muchas cosas. Si tú llegas con una muchacha morena, un muchacho moreno, afrodescendiente, pero si llegas con un catire, una catira, quieres mejorar la raza. Eso es racismo puro, ni Hitler se hubiera atrevido a... Cuando tú no sabes algo, está lanzando flechas, es decir, que los indios son brutos y los inteligentes son los europeos. Entonces comenzamos a normalizar frases, chistes, que en realidad lo que están haciendo es normalizar el racismo, atacar la autoestima del venezolano. Yo siempre coloco el ejemplo, y por ahí comenzamos, yo no soy veneco, a mí que no me vengan a llamar veneco, pero tampoco soy maracucho. Porque es medicucho. Yo soy venezolano y maracaibero. Así quiero que me nombre y así me siento yo. Entonces, termino esta respuesta con el gran maestro Rigoberto Lanz, ya no está entre nosotros, profesor de la Universidad Central de Venezuela, dirigía el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad de Venezuela cuando yo me regresé de allá de París, en el 2006. Y él decía en un libro, las palabras no son neutras. Las palabras identifican al mundo, las palabras definen, las palabras tienen un peso importante en cómo tú actúas, las palabras te determinan. Si tú agarras a un niño desde pequeño y le comienzas a decir, tú eres bruto, tú eres bruto, tú eres bruto, tú eres tonto, tú eres feo, tú vas a crear en él una paraidentidad. Entonces, de ahí nacen entonces también estos think tank, estos laboratorios de psicología social que quieren entonces imponerme que ahora somos venecos y deberíamos sentirnos orgullosos por ser venecos. Yo te voy a hacer una última pregunta. Traté de resumir en 5 minutos una clase de un año. Sí, pero ha sido una cátedra escucharte, además hablar de todos estos temas. Yo no quiero despedir el programa como lo acabo de decir. Te voy a hacer 2 preguntas, pero la primera, recalcar algo en su análisis, que es lo de Emily Galaviz. Ha sido tendencia este tema. Creo que cometieron un error también, mi humilde opinión. La muchacha, bueno, la ponen a grabar un video, no sé si lo vio, o a contestarle, pero ella dijo lo que ella sentía. Y ella dice algo allí que es interesante. Ella dice, mire, yo vine a Estados Unidos, porque fue a Estados Unidos a cantar. Yo quiero cantar en Estados Unidos, está ahí. Y dije, yo vine aquí porque ustedes me lo pidieron. Correcto. Me lo pidieron. Y es lamentable cómo capaz algunos venezolanos que están allá y se peguen a esta propaganda para atacar lo que usted bien me menciona. Y me gustaría que ahondara un poco más en ese análisis, por qué ese odio desenfrenado contra una joven que está haciendo música y que resalta la música venezolana, que no es cualquier cosa para los que le interesa la música venezolana. Y además uno escucha a esa extrema derecha, que son los mismos que con el mismo guión repetido, atacando a esta joven que ha dicho, yo vine para acá
porque ustedes querían que yo tocara. Lo demás no me interesa. Eso fue lo que contestó. Te voy a contestar con eso que en filosofía llamamos la antítesis, es decir, el contrario, lo contrario. Mientras que una joven que viene de una situación socioeconómica, de un pueblo, que le ha echado pichón, que se ha vuelto viral. Mira, a esta muchacha venezolana la han sonado en todos los lugares del mundo, Sí, sí, incluso además hasta en los TikTok y redes DJ, sociales, hasta los DJ más importantes de la industria cultural hegemónica mundial colocan sus temas en Ibiza, en Mónaco, en los festivales de todo el mundo, en Europa, en París, en Londres. Y entonces van contra ella. Mientras que los hijos de esa industria cultural, Maluma, que estaba aquí en la frontera tratando de invadir, ¿te recuerdas? Sí. Karol G, ¿sí? Hacen un tema que es más 57, que es el código colombiano telefónico, donde dicen... Sí, que además cambiaron la letra por el tema sexista. Pero cambiaron la letra... Por la crítica. Sexista no, pedófila. Sí, sí, también. Porque hablaban de una niña de 14 años. Hablaban, o sea, sexualizaban a una niña de 14 años. Y eso lo hace Maluma, Karol G y compañía. Ellos cambiaron esa letra única y exclusivamente porque el pueblo colombiano y más allá protestó contra eso. Entonces mira los dos modelos que tenemos. La industria mayamera, porque la industria mayamera no iba a cambiar esa letra. Karol G nunca iba, ni Maluma ni compañía. Cambiaron, colocan una letra y nadie dice nada, donde sexualizan a una menor, a una niña de 14 años. Y a esta adolescente de 17 años, que es uno de los baluartes, jóvenes baluartes de nuestra cultura venezolana, la persiguen a imagen y semejanza de las persecuciones que se dieron entre 1940 y 1945, Segunda Guerra Mundial, e incluso antes, por Hitler, por Franco. No, y esos mismos son los que se alegran cuando de repente puede jugar Venezuela con Bolivia y Bolivia le hace 4 goles a Venezuela. Hermano, esto, y yo de verdad lo digo con responsabilidad, lo digo y desde la filosofía política. Mis estudios han sido sobre filosofía ética, filosofía moral y filosofía política. Eso tiene un nombre, fascismo, un nombre técnico, un nombre filosófico, una definición. Eso es fascismo. Es decir, desgraciadamente hay una parte, entre grandes comillas, de la política venezolana que ha aupado una visión fascista, una visión racista, una visión colonial. Y el pueblo venezolano todo, chavistas, independientes y opositores, hoy más que nunca, terminando este año 2024, que fue año de elecciones presidenciales, estamos claros que más allá de las diferencias que nosotros podamos tener, nosotros no queremos a los fascistas, nosotros no queremos a los colonialistas, nosotros no queremos a esta especie de nazi que se cree en una raza superior, y piensa que pueden decir que es democracia, que no es democracia, que está bien, que está mal, etc. Esta gente está siendo descartada por la sociedad, todo, no por la política, no solamente por la revolución o el PSV o el Gran Pueblo Patriótico, no, por la sociedad, Mira, eso de Veneca causó un revuelo social nacional que los opositores, incluso opositores que están en Miami, salieron con videos, lo vimos, fue público y no se vio, mira, no, yo no Rechazando. soy Veneca. Esta niña también está propiciando también un rechazo a todo esto. Es decir, no te estoy hablando solamente de la política, te estoy hablando de razones éticas, de razones morales, de razones de identidad, de razones de psicología social, de razones antropológicas, de razones sociológicas, que dicen, miren, nosotros no queremos más de los María Corina Machado, de los Leopoldo López, de los Ledesma, de los Simonovis, de los Guaidó, de los Edmundo González Urrutia. ¿Por qué escogen a Edmundo González Urrutia? Porque es caucásico, porque es de origen europeo, porque es blanco. Es decir, eso es un casting, hubiera sido él o cualquier otro. Ese es el prototipo, ¿eh? Y el mismo racismo también al contrario, porque ahora todos estos paramilitares, terroristas, infiltrados en la inteligencia, militares activos de los Estados Unidos, gendarmes son de tez morena, latina, porque es el racismo también del otro lado, para tratar de infiltrarse y pasar desapercibido de un pueblo. Nosotros somos un pueblo de varios colores, de varias tonalidades, de varios orígenes, y hay una palabra que siempre me decía el gran Mario Zanoja, que en paz descanse, Iraida Vargas, ellos que son unos grandísimos antropólogos.
decía, la palabra igualado nació en Venezuela. Nosotros somos igualados o igualadas. Aquí nadie va a ser mi señor, don. Aquí nadie baja la cabeza, hermano, sea quien sea. Aquí siempre estamos con la frente en alto y mirando el sol. Ya sabemos cómo culmina el año 2024. En 2 minutos. ¿Cómo comienza el año 2025? Bueno, el año comienza con una reinstitucionalización en términos de política, con una Asamblea Nacional el 5 de enero, con una juramentación de un presidente reelecto. Comienza, por cierto, la CEPAL acaba de sacar sus cifras, tuvo que corregirlas para arriba. El país que más creció en la región. Y en términos matemáticos, este crecimiento económico va a seguir, va a haber una redistribución de nuestras riquezas, más venezolanos van a regresar. Vamos a seguir echando para adelante, hermano, que es lo que nosotros queremos. Ya nosotros estamos cansados de que factores desestabilizadores estén tratando de decidir nuestras vidas. Este país quiere paz, quiere arraigo a su identidad, quiere estar bien, que somos un país de familia, somos un país de paz, hermano, somos un país sin diferencias religiosas. Siempre Luis Brito García, nuestro maestro Luis Brito García lo dice, aquí no hay diferencias de religión, es un país mayoritariamente joven, aquí no hay problemas interraciales que existen, que yo viví en Europa. Y este país en el 2025 va a continuar por la senda de la paz, de la democracia y del crecimiento económico y del progreso de cada uno de nosotros. Dice por aquí, Gisela Rodríguez, buenas noches, queridos hermanos, que están del lado correcto de la historia, tremendo programa, qué felicidad tengo en mi corazón porque se les cayó el circo a la ultraderecha venezolana. Héctor Levis, 40, tremendo programa, felicidades. Bueno, agradezco a Miguel Ángel Pérez Pirela por haber venido a este espacio, a hacer un buen debate para culminar el año 2024, porque bueno, nos preparamos para el año 2025, que serán de mucha batalla comunicacional, que la tratamos de dar diariamente. Un enfermo de los números, Miguel Ángel Pérez Pirela, hay que decirlo además, antes de despedir yo no puedo dejar de hacer una reverencia a laiguana.tv, el trabajo que viene realizando, y los números hablan por sí solos. Sí. Más, hay algunos que quieren maquillarlo. No. Una vez lo hablábamos, sí. Creo que esta semana, el día martes, el miércoles hablábamos de este tema, pero hay que hacer una referencia a ese trabajo que hace laiguana.tv por la verdad de Venezuela. No es maquillada. Algunos usan Photoshop de repente, unos señores, pero la cifra de visualizaciones de laiguana.tv, tanto en YouTube, en sus diferentes plataformas, es gigantesca y es real. Gracias, hermano. Yo te quiero realmente agradecer y felicitar porque te has convertido en una de las grandes referencias, a pesar de tu joven edad, de una de las grandes referencias de la que me da un poco más viejo que tú. Política. Bueno, pero es que yo te voy a decir que te vas a echar. Mira, y otra cosa antes de terminar. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todo el equipo de Mi Casa Venezuela Televisión, para los que nos están viendo y para ti, para tu familia. Deja de estar quitando la vaina. No voy a hacer pulso porque sé que te va a ganar. La otra vez hizo pulso y yo quedé con... No. Nosotros, hay gente, yo vengo haciendo este año 2024, el último semestre, diría yo, antes de... Sí, parte del último semestre del año 2024 haciendo estos programas de análisis. Yo busco, bueno, que el año 2025 yo retome aquellas interpelaciones que le hacía yo a mis invitados que temblaban. Hay que retomarlo. Pero agradezco, de verdad, culminar el año... Yo trato de ser muy humilde, pero culminar el año con una entrevista como esta. Muchas gracias, Miguel. Hermano, gracias y agradecerle al pueblo venezolano por la sintonía en todo este tiempo, por la grúa, a la sintonía por todo este tiempo, que tengan una feliz Navidad. Ha llegado el momento, como siempre pasa, más allá de la dificultad, hemos vivido muchas cosas este año. Ha llegado el momento, sin duda, de la unión, de la paz, del diálogo, y algo muy importante que le escuché a una persona muy influyente de este país el día de hoy, en un mensaje. Y la esperanza. Y la esperanza. Es así. La esperanza está en la calle. Así mismo. Gracias. Abrazo, bueno, hermano. nos despedimos. Feliz fin de semana. Agradezco a Mi Casa Venezolana de Televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, La Radio del Sur, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Y si usted sintonizó tarde este espacio, mañana a las 10 de la noche en TVs. No se lo puede perder. Que tengan feliz fin de semana. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.